En este vídeo te mostraré qué es el MACD, cómo funciona y cómo puedes utilizar este indicador para poder hacer trading. Desde luego, cuando empezamos a hacer trading, todos buscamos ese indicador que nos ayude a entender qué está pasando en el mercado. El mercado seguirá subiendo, empezará a caer, se quedará en un rango lateral. Antes de nada, decirte que ningún indicador por sí mismo te va a ayudar a entender el mercado. Podrás utilizarlo como una herramienta, habrá herramientas mejores, herramientas peores. El MACD es una muy buena herramienta, pero recuerda, ningún indicador va a pensar por ti. Ahora bien, dicho esto, me gustaría ayudarte a entender cómo el MACD trae lo mejor de los dos mundos. Por una parte, lo mejor podríamos decir de esos osciladores que nos ayudan a entender si el mercado está en sobreventa o sobrecompra, pero por otra parte también lo mejor de las medias móviles, que nos ayuda a entender cuándo un mercado está en tendencia. De tal forma que, de una forma muy visual, el MACD te puede ayudar a poder tomar unas buenas señales de trading. Me gustaría que pudieras ver este artículo que te dejo abajo en la descripción del vídeo para que puedas entender bien en profundidad cómo poder utilizarlo. Bien, te decía que el MACD es uno de los indicadores más utilizados en el mundo del trading. Desde luego no es casualidad que así sea, ya que ha demostrado con el paso del tiempo que este indicador es de una fiabilidad elevada. Es verdad que, bueno, detrás de este nombre tan largo, como puedes ver en pantalla, pues básicamente lo que nos ayuda a entender es el pulso del mercado. ¿Qué está pasando en un mercado más a largo plazo? ¿Qué está pasando más a corto plazo? ¿Y cuál es el ritmo de este? Te decía que el MACD es uno de los indicadores más utilizados por los traders. Desde luego no es nuevo. En la década de 1970, Gerald Appel, quien creó este indicador y lo dio a conocer, nos mostró algunas de sus bondades y a día de hoy, en la era de la computación, en la era del trading algorítmico, pues ese indicador sigue siendo muy utilizado por aquellos traders discrecionales, pero también algorítmicos, de tal forma que se ha construido como uno de los clásicos esenciales para poder entender el mercado. Como bien te decía, me gustaría que entendieras que ningún indicador, ni mucho menos, tiene la verdad absoluta y lo podemos utilizar como si fuera un oráculo al cual preguntar qué va a hacer el mercado a partir de ese determinado momento. Pero bien te digo que una herramienta tan potente como el MACD sí te puede dar muchas pistas de lo que el mercado puede hacer. Antes de nada, me gustaría que entendieras que el MACD, seguramente lo sabes ya, pues está configurado, por decirlo así, de tres elementos. En primer lugar tenemos la línea MACD, en segundo lugar tenemos lo que es la línea señal y en tercer lugar tenemos lo que es el histograma. Si no has visto nunca el MACD, si llevas muy poquito tiempo haciendo trading o no sabes ahora mismo de qué indicador te hablo, te lo muestro aquí en pantalla. Como puedes ver, en la parte inferior del gráfico, ahí tenemos este indicador. Ya sabes que la parte inferior del gráfico normalmente pues es donde vienen todos los indicadores, bien sea el RSI o bien sea el que tú configures. En XStation lo puedes configurar de tal forma que ahora en la parte inferior pues acabes visualizando pues el MACD como te lo muestro en pantalla. ¿Cuáles son esos tres elementos de los que te estaba hablando? Fíjate que podemos ver la parte inferior del gráfico, ves que hay como dos medias móviles. La media móvil superior, cuando el mercado está subiendo, la superior es la denominada MACD. La inferior, en ese mismo caso, es la denominada Signal. Y en este caso, lo que son las barritas, que son verticales, es lo que se denomina como histograma MACD. Y ves que va fluctuando entre el movimiento del nivel de 0 por encima y por debajo. Ya te da una pista. Cuando ahora el mercado está cayendo, ahora pues las cartas se dan la vuelta y en este caso ves que lo que sería la línea MACD estaría por debajo y lo que es la línea Signal estaría por encima. Bueno, quédate con esto porque ahora te voy a mostrar cómo tenemos la configuración. Te decía que tenemos tres elementos fundamentales. En primer lugar, la línea MACD. ¿Recuerdas? Esa media móvil que se muestra en este indicador, en el que cuando el mercado está subiendo se muestra por encima de la línea Signal, ¿vale? De las dos medias móviles es la que tendríamos por encima. ¿Qué es esta media móvil? Bueno, pues ni más ni menos que la combinación de dos medias móviles. Normalmente, aunque eso es configurable, nos muestra en este caso una media móvil exponencial rápida, la de 12 periodos, restada a la media móvil de 26. Dicho esto, es como si comparáramos el mercado más a largo plazo, el mercado con 26 sesiones, al de corto plazo. De tal forma que lo que ves en una media móvil es la combinación de dos. En este caso, como puedes ver, si el ritmo, pues de este caso, la media rápida se despega por encima, el MACD se vuelve positivo y viceversa, ¿vale? Para que puedas entender un poco esto.
¿Cuál es la línea Signal? Recuerda, de las dos medias móviles de las que estábamos hablando, cuando el mercado está cayendo es la que está, perdón, la de las dos medias móviles, cuando el mercado está subiendo es la que va por debajo y cuando está cayendo es la que va por encima. ¿Cuál es la línea Signal? ¿Cómo es su formulación? ¿Es también una conjugación de dos medias móviles? Pues no, simplemente que entiendas que es normalmente, insisto, esto también es configurable, pues una media móvil de 9 periodos aplicada a la propia línea MACD. De tal forma que su función, podríamos decir, es poner un poquito de calma en medio de este contexto normalmente con ruido. Así que si el mercado está subiendo, veremos habitualmente la línea MACD por encima y abajo es su media móvil de 9 periodos. ¿Cuál es el tercer elemento que debes conocer? El tercer elemento no es ni más ni menos que, en este caso, el histograma MACD, en el que vemos ahora como estas barritas, te decía antes, verticales, pues nos están mostrando una combinación interesante. Te mostraré ahora y te lo explicaré para que puedas entender de lo que estamos hablando. ¿Cuál es entonces la configuración o cómo o qué nos está mostrando este histograma? Pues básicamente es la diferencia entre la línea MACD y en este caso con su línea Signal. Como puedes ver en pantalla, pues básicamente sería restar la línea Signal a la línea MACD. Y en este caso nos ayudan a entender si la tendencia se está acelerando o el impulso se está también decreciendo. Y vemos ahí cómo el mercado va, el histograma ampliándose, si la tendencia se amplía, es decir, si en este caso la diferencia entre la línea MACD y la línea Signal se amplían o viceversa. ¿Vale? Así que sería simplemente para que pudieras entender un poco la fortaleza del momentum dentro pues, de esta determinada tendencia. Así que, como puedes ver, el MACD es muy flexible y en este caso, como todo en el trading, cuanto más lo adaptes a tu estilo, pues mejor lo podrás entender. Pero como puedes ver en pantalla, nos ayuda a entender cuando el mercado está, en este caso, tomando momentum, cuando está perdiendo un poquito de fuelle y bueno, pues bien sea con la línea Signal, la línea MACD o el histograma, podemos entender lo que está pasando en el mercado. Ahora bien, seguramente te estés preguntando, bien, esto es la definición. ¿Cómo lo utilizo yo? ¿Cómo lo interpreto yo al hacer trading? Bueno, pues hay muchas maneras de leer el MACD y es cierto que la más popular y seguramente la que ya conozcas, pues es básicamente el cruce de la línea MACD con la línea Signal. Obviamente, ¿cómo se interpreta esto? Pues como cualquier cruce de medias. Cuando la línea, por ejemplo, MACD cruza desde abajo hasta arriba, ¿cómo se interpreta esto? Pues como una señal alcista. ¿Y qué pasa ahora si es al revés? Pues se interpreta como una señal bajista. Y así que, como puedes ver, normalmente se utiliza para poder ver qué está pasando en el mercado y giros de tendencia. Como puedes ver en el gráfico, pues vemos ahí con los circulitos marcados como la línea MACD, en este caso, cuando cruza al alza la línea Signal, ¿qué es lo más probable que suceda con el mercado? Que el mercado comience un tramo alcista. ¿Qué pasa ahora cuando la línea MACD cruza a la baja la línea Signal? Pues que es más probable entender que el mercado está a punto de desplegar un movimiento bajista. ¿Qué vemos ahora cuando el mercado de nuevo cambia? Pues vemos cómo el mercado va fluctuando. Entiende siempre esto. No son señales milagrosas, son simplemente señales que te ayudan a entender cuál es el contexto del mercado. Así que esto es básicamente lo que todo el mundo entiende del MACD, pero también con lo que casi todo el mundo se queda y no sigue investigando. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? ¿Te gustaría ir un paso más allá para poder entender un poco más el MACD? Bueno, pues te muestro también algo interesante para que puedas entender. Fíjate que otra lectura mucho más sencilla es también observar dónde se sitúa, en este caso el indicador, respecto a su línea cero. Normalmente por encima de cero, la media rápida, como vemos ahí en este caso, nos está mostrando cómo el mercado va a tender a acelerarse. En este caso, cuando el mercado está por debajo de cero, pues vemos también que nos puede ayudar a entender pues cuando estamos a punto de tener ahí un giro. Y en este caso nos ayuda también a filtrar señales para que puedas entender cuando el mercado pues está a punto pues de hacer algo interesante. Te muestro ahí un poco en pantalla para que puedas entender. Ves como cuando el mercado está por encima de cero, pues vemos que ahora el mercado está, en este caso,
pues atravesando y normalmente tomando pues como el camino alcista es el más probable. Cuando vemos ahí giros también en esa zona, pues también podemos entender que esto es una realidad. Así que normalmente podríamos entender, añadiendo otro elemento para la lectura de este indicador. ¿Está el MACD por encima, en este caso, de cero? Atención, porque lo más probable es que el movimiento alcista continúe. Vamos a favorecer posiciones alcistas. ¿Está el MACD por debajo de cero? Pues en este caso exactamente igual. Así que es otra forma de leer el indicador que nos ayuda a entender pues cómo también un simple indicador pues nos da un poco de contexto para que puedas entender lo que estamos comentando. Pero no solamente eso, sino que también tenemos una tercera forma de poder leer este indicador, que es básicamente con las divergencias. Nos dan, por decirlo así, una capa más de información. ¿Qué es una divergencia alcista? Pues básicamente cuando el precio sigue marcando mínimos decrecientes, mínimos más bajos, pero el MACD deja de acompañar y empieza a hacer mínimos crecientes. En este caso, ¿cuál es el mensaje? Pues que obviamente el impulso bajista se está debilitando y es probable que podamos ver un rebote. ¿Qué pasa al revés? Cuando vemos que el precio da máximos crecientes, pero el MACD da máximos decrecientes, pues en este caso nos estará mostrando una pista clara que el mercado está a punto o bien de hacer una pausa o bien de hacer un giro, si lo complementas con otros factores. ¿Te gustaría ver un ejemplo? Te lo pongo en pantalla para que lo puedas ver. Lo tienes en este artículo, recuerda. Vemos ahí como, en este caso, la línea azul nos está mostrando una divergencia alcista. ¿Qué está haciendo el precio? Mínimos cada vez menores. ¿Qué está haciendo el MACD? Mínimos cada vez mayores. ¿Ves en la parte superior? ¿Qué está haciendo el precio? Máximos cada vez mayores. ¿Qué está haciendo el MACD? Máximos cada vez menores. Y nos da también una pista de que el mercado se está empezando a desacelerar. De tal forma que las divergencias nos ayudan a entender pues, cómo el mercado puede hacer un giro. Recuerda, un puede no es un debe hacer un giro. Así que eso es algo importante que lo puedas entender. ¿Cuál sería otra forma muy sencilla de poder utilizar también el indicador? Bueno, pues una forma mucho menos conocida, es la cuarta forma que te quiero mostrar en el día de hoy. Y es en este caso mostrando lo que son las lecturas extremas del histograma. Barras muy altas pues sugieren un impulso alcista excesivo. Barras profundas, un castigo quizá exagerado. De tal forma que algunos traders lo que hacen es comparar el tamaño de las barras del histograma. Nos ayudan a mostrar pues cuando el mercado pues quizá está sobrecomprado, sobrevendido, pero en relación al propio momento. Recuerda que es la diferencia entre la línea MACD y la línea Signal, y en este caso ven que la tendencia no es sostenible. ¿Cómo lo hacen? Pues como podéis ver en pantalla, trazando ahí lo que son los niveles recientes máximos y mínimos del histograma y muestran donde el MACD pues puede estar dando señales de giro a corto plazo. Y en este caso, pues recuerda, utilizando únicamente el ¿qué? El histograma. Recuerda la diferencia entre el MACD y la línea Signal. De esta forma, pues muchos traders también utilizan pues este indicador. Fíjate que son 4 formas muy sencillas de poder utilizarlo, no todo el mundo las conoce, por eso me gustaría, en este caso me ha gustado presentártelo, y esto nos da lugar a muchísimas estrategias para que podamos entender. Antes de nada me gustaría que cualquier estrategia que vayas a hacer, estaría bien que pudieras hacer un backtest, pudieras hacer una comprobación visual, cuanto menos, de lo que está sucediendo. Hay un estudio muy interesante de Sentiment Trader acerca de la fiabilidad del MACD, que nos ayuda a entender precisamente pues cuando el MACD pudiera ser interesante o no. Te lo muestro de una forma muy sencilla para que entiendas que no siempre el mismo indicador en el mismo activo nos va a dar los mismos resultados. Recuerda, el mismo indicador decía en diferentes activos nos dará los mismos resultados. Por ejemplo, imagínate que estás analizando el SP500. En el estudio que hizo Sentiment Trader analizando el SP500 en gráfico diario, pues nos ayudó a entender cómo en este caso los resultados eran muy diferentes a los que había, por ejemplo, con el oro. Y obviamente un mercado con un sesgo alcista, como es la renta variable, pues ¿qué pasará normalmente los cruces alcistas del MACD? En gráfico diario estamos hablando, pues que tenderán a ser favorables. ¿Qué pasará en otro mercado con una tendencia históricamente bajista? Pues que va a ser pues, con resultados muy diferentes. Por tanto, te pongo aquí un ejemplo para que tú lo puedas analizar y puedas entender qué puedes utilizar a la hora de hacer trading.
Básicamente, te doy una de las muchas ideas que tienes aquí, aunque te dejo el artículo para que lo puedas investigar, es que utilices o no el MACD, estaría muy bien que lo utilizaras como filtro de tendencias. Quizá utilizas pues medias móviles, quizá utilizas algún indicador. Estaría muy bien que metieras el MACD dentro de tu caja de herramientas para que puedas entender pues cuál es el contexto general del mercado. Así que te lo pongo ahí para que tú lo puedas entender. Y también me gustaría darte una pequeña idea. Y es cierto que tenemos una configuración por defecto del MACD, pero quizás si utilizas plazos más cortos, puedas utilizar otra configuración más a corto plazo. Por ejemplo, decíamos que la línea MACD es la diferencia entre la media de 12 y la media de 26. En la configuración estándar tendrás 12, 26, 9. Recuerda, 9 es la media móvil que nos va a calcular que va a ir sobre la línea MACD, ¿vale? ¿Qué pasará si utilizas plazos más cortos? Pues que te podrá ayudar a entender pues un poquito más los movimientos más rápidos del mercado. De tal forma que en vez de utilizar la media de 12 y 26, quizá puedes utilizar, compruébalo antes en tu activo, la media de 8 y la media de 17 para poder reaccionar más rápido. O quizá en un periodo más largo te gustaría entender pues cómo está actuando el mercado en su conjunto. Pues en lugar de utilizar la media de 12 y 26, para calcular el MACD, pues utiliza la configuración 20, 50 y a lo mejor 10 para poder filtrar mejor el ruido. De tal forma que me gustaría que pudieras entender cómo el MACD nos ayuda a poder, en este caso, filtrar la tendencia. Por tanto, algunos tips interesantes ya para concluir. Usa el MACD en conjunto con la acción del precio. Punto 2. Confirma con otros indicadores. Punto 3. Adapta los marcos de tiempo. Punto 4. Gestiona el riesgo, importante esto. Y punto 5. Practica en una cuenta demo antes de operar en dinero real cuando utilices una nueva estrategia. Así que me gustaría que puedas utilizarlo, que puedas entender cómo funciona el MACD y de esta forma pues también pues puedas ver pues cómo esta interesante herramienta te puede ayudar pues en tu camino como trader. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, te espero tu like. Y como puedes saber, y te decía antes, tienes este artículo en los comentarios del vídeo. Buen trading.